El paciente es un niño de 7 años nacido en Italia, atendido en el Instituto Materno Infantil Borgo Garofolo. A los 18 meses le diagnosticaron pancolitis, una inflamación severa que afecta todo el colon y daña tanto la mucosa como las criptas intestinales. En la colonoscopía le observaron úlceras hemorrágicas, una mucosa muy inflamada y frágil que sangraba fácilmente. Las biopsias mostraron inflamación crónica con presencia de linfocitos, pero sin granulomas ni virus. Para entender el origen de la enfermedad, se analizaron los genes NOD2 y el IL10RA. Se extrajo ADN de la sangre y se amplificaron las regiones codificantes mediante una PCR y se secuenciaron por el método Sanger. Los resultados revelaron una nueva mutación en el gen NOD2, llamada C.2857A más G, y esta es posiblemente dañina, y dos variantes también de la IL10RA, las cuales tienen como nombre S159G y G351R. Curiosamente, la madre tiene las mismas mutaciones, pero no desarrolla la enfermedad, lo que sugiere la influencia de otros factores ambientales o genéticos. El tratamiento inicial empezó con glucocorticoides, también medicamentos como azatioprina y talidomida, pero no fue efectivo esto. Sin embargo, el paciente mejoró notablemente con infliximab, un anticuerpo que bloquea al factor de necrosis tumoral alfa, una molécula clave en la inflamación intestinal en este caso. Este mismo muestra cómo las mutaciones en genes que regulan la inmunidad intestinal, como el NOD2 y el IL10RA, puede causar inflamaciones severas desde la infancia, y cómo la medicina personalizada permite elegir el tratamiento adecuado. Información sobre el origen del error innato del metabolismo. Las asociaciones genéticas respecto a la enfermedad de Crohn corresponden al gen NOD2, que es el dominio de unión a nucleótidos y oligomerización, ubicado en el cromosoma 16, brazo Q. Las mutaciones en el gen NOD2 son el principal factor genético de susceptibilidad y representan el 80% de los casos para el desarrollo de la enfermedad de Crohn. Las tres variantes genéticas más estudiadas son R702W, G908R y L1007FS. Las personas que cuentan con una mutación heterocigota, es decir, un alelo mutado más un alelo sano, tienen un riesgo de 2 a 4 veces de padecer la enfermedad de Crohn. Por otro lado, las personas que cuentan con una mutación homocigota, es decir, que ambos alelos tienen la misma mutación, o heterocigota compuesta, son dos alelos con diferente mutación, tienen un riesgo de entre 15 a 40 veces más de presentar la enfermedad, por lo que la mutación de este gen se puede describir como un patrón de herencia autosómica recesiva. La estructura del NOD2 consta de 1040 aminoácidos, presenta dos dominios de reclutamiento de caspasas en su extremo N-terminal, un dominio de unión a nucleótidos y oligomerización en la parte central y por último un conjunto C-terminal de 10 repeticiones ricas en leucina, en donde igual se localizan las mutaciones antes mencionadas y se estima que están presentes en aproximadamente el 50% de la población con enfermedad de Crohn. Las tres alteraciones en el gen antes ya mencionadas ocurren con mayor frecuencia en Europa, siguiendo Oceanía, Medio Oriente y Asia Central, pero debido al gran cambio en estilos de vida, migraciones, etc., han modificado la incidencia en los últimos años, poniendo a América del Norte con más casos nuevos, en donde se reportan 20 de cada 100.000 personas al año, mientras que en el norte de Europa se reportan 12 casos por cada 100.000 personas, lo que quiere decir que a pesar de que exista una predisposición genética en una zona, los factores ambientales tienen también un papel importante. En nuestro país, hasta el año 2015 se tenía una prevalencia de 5.009 mujeres y 4.944 hombres. Un estudio publicado en 2020 por Schnitzer y colegas realizó un cohorte de 1.076 personas con enfermedad de Crohn reclutadas del Hospital Universitario de Múnich, con un 99.5% de población caucásica, demostrando que existe una asociación entre el número de alelos mutados y la gravedad de la enfermedad. Igualmente, personas con mutaciones heterocigota compuesta y homocigota presentaron enfermedad de Crohn penetrante, lo que quiere decir que la inflamación atravesó la pared intestinal. Asociaron la presencia de la mutación homocigota de L1007FS con un fenotipo de enfermedad más agresivo, lo que da origen a estenosis ileal, que es el ensanchamiento del ilion, fístulas, que son conexiones con otros órganos, y la necesidad de cirugía. En general, la esperanza de vida de las personas con la enfermedad disminuye, en comparación con las personas que no la presentan,
Con base en un estudio de tipo cohorte retrospectivo realizado por Ellen Quensing y colegas, dieron como resultado que hay una diferencia en la esperanza de vida entre personas que no viven y viven con enfermedad inflamatoria intestinal, en mujeres de entre 6.6 y 8.1 años y en hombres de entre 5 y 6.1 años. Por otro lado, las afecciones emocionales son frecuentes, ya que es más común encontrar ansiedad y depresión en comparación con la población en general. Información sobre el metabolismo afectado. Como ya lo mencionamos, uno de los genes más afectados fue NOT2 y la molécula es una de las más implicadas en la etiología de la enfermedad de Crohn. NOT2 es un receptor citosólico que reconoce estructuras bacterianas como el moramil dipeptidobacteriano que al activarse induce rutas que participan en la regulación de la respuesta inmune, promueven la secreción de citocinas y péptidos antimicrobianos. Las mutaciones de NOT2 reducen el reconocimiento y activan vías inflamatorias alternativas, generando acumulación de bacterias y disbiosis intestinal. Por otro lado, transmiten la señal antiinflamatoria de interleucina 10. Si se altera, se pierde la señal regulatoria y provoca un ambiente de inflamación crónico que podría explicar la sintomatología y observaciones en los pacientes con esta enfermedad. Debido a esta disfunción en las señales antiinflamatorias, la respuesta inmune y la mayor penetración de antígenos al epitelio intestinal pueden explicar los signos y síntomas del paciente, pues la inflamación rectal, úlceras hemorrágicas y edema son un reflejo del exceso de citocinas como el factor de necrosis tumoral, interleucina 6 e interleucina 10, que son producidas por macrófagos y linfocitos. La fragilidad en la mucosa y el sangrado derivan de la destrucción tisular sostenida, inflamación crónica y la pérdida de la integridad de la barrera epitelial. El tratamiento inicial del paciente con glucocorticoides, azathioprina y talidomina actúan suprimiendo la respuesta inmune al disminuir la proliferación de linfocitos o de citocinas. Sin embargo, en este caso y por la etiología genética del paciente, el problema no era únicamente la hiperactivación del sistema inmune, sino un desbalance en las rutas inflamatorias intestinales, originado por la incapacidad de frenar la señalización inflamatoria y el mal reconocimiento bacteriano. Por otro lado, el éxito del infliximab se debe a que éste actúa directamente sobre el nodo inflamatorio central que se encuentra amplificado por las mutaciones del paciente. Al bloquear selectivamente al factor de necrosis tumoral alfa, se corta la cascada inflamatoria que seguía activa a pesar de los inmunosupresores. Terapia génica propuesta para la enfermedad. Existen diferentes líneas de tratamiento para la enfermedad de Crohn. La primera línea de elección es el uso de glucocorticoides. Sin embargo, en el caso clínico se mostró un curso severo a pesar del uso de los mismos, por lo que se optó por el uso de terapia biológica con infliximab, logrando así una buena respuesta al tratamiento. También es importante destacar que en pacientes que no tienen una respuesta favorable a los fármacos o a la cirugía, se pueden someter a un trasplante autólogo de células madre, el cual es un trasplante de médula ósea en donde se induce el restablecimiento del sistema inmunológico para evitar que ataque a los gérmenes intestinales. Este proceso dura aproximadamente 2 meses y consta de 6 fases. La fase 1 es primera quimioterapia, en la cual se induce al paciente mediante quimioterapia a una leucopenia o reducción del número de leucocitos en la sangre. La fase número 2 es la migración de células madre a la sangre. Tras la inmunosupresión anterior, el organismo reacciona con la liberación a la sangre de células madre de la médula ósea, que son las que se utilizarán posteriormente para el trasplante. En la fase 3, la recolección de las células madre mediante aferesis. Esta es una técnica mediante la cual se separan los componentes de la sangre, y de aquí se separan las células madre que previamente han migrado procedentes de la médula ósea. En la fase número 4, que es la criopreservación de las células madre, una vez que ya fueron recolectadas mediante la aferesis, las células madre se conservan en frío hasta que están listas para el trasplante. La fase número 5 es la segunda quimioterapia. En esta fase se va a inducir una leucopenia total, es decir, el sistema inmunológico se queda a 0 leucocitos listo para ser restablecido con el trasplante de células madre. La última fase, que es la fase 6, es el trasplante autólogo de células madre. El paciente es trasplantado mediante transfusión con sus propias células madre. El sistema inmunológico queda restablecido, por lo que se remite o disminuye el proceso inflamatorio anómalo de la enfermedad de Crohn.